Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El gran domo del Consejo de la Muerte temblaba con la tensión contenida de las especies más letales del universo. Cada asiento elevado estaba ocupado por un representante ancestral, carnívoros que desgarraban con la mirada, entidades iónicas que no conocían la compasión, máquinas que calculaban la eficiencia del exterminio. Todos observaban el centro de la sala, donde un solo humano permanecía de pie, encadenado por grilletes de gravitón puro. Su nombre era Elías. Su rostro estaba cubierto de polvo seco, marcas de golpes antiguos aún visibles en su mejilla izquierda. Llevaba 3 días sin hablar, desde su captura cerca del sistema prohibido Vex-3. Según las leyes interestelares, traspasar los límites de ese sistema era sentencia de muerte inmediata. Zarya, la fiscal principal del Consejo, lo observaba con atención. Su silueta, alta y elegante, contrastaba con la ferocidad de su reputación. Había hecho ejecutar a reyes y mercenarios por delitos menores. Su voz era la más temida de todo el Sector 9, y cuando hablaba, el universo escuchaba. Pero en ese momento, callaba. Había algo en Elías que perturbaba incluso su lógica entrenada para no sentir. No era su postura, desgastada por el peso de las cadenas, ni su resistencia física, que era claramente inferior a cualquiera de las especies presentes. Era su calma. Un silencio vivo, denso, lleno de una intensidad que ni las razas más agresivas del Consejo se atrevían a romper. El acusado se niega a hablar. Según el artículo 9 de la Carta de Juicio Interestelar, el silencio es considerado una aceptación de culpa, dijo uno de los consejeros, una criatura con 3 mandíbulas y ojos que chispeaban como obsidiana. Zarya mantuvo la mirada fija en el humano. Algo dentro de ella se tensó, casi como si su propio cuerpo desobedeciera su voluntad. No era empatía. No podía ser. Estaba entrenada desde la infancia para erradicar cualquier vínculo emocional con los acusados. Y sin embargo, algo le escocía en el pecho cada vez que veía los labios agrietados de Elías cerrados en una línea firme, desafiante. «Ofrezco una extensión de 24 horas», dijo de repente. Todos se giraron hacia ella. El silencio en el domo fue absoluto. ¿Razón?, preguntó uno de los ancianos, con voz seca y electrónica. «Necesito confirmar coordenadas. Hay inconsistencias en el informe de localización». Elías levantó ligeramente la cabeza. Por primera vez desde que lo capturaron, sus ojos se cruzaron con los de Zarya. Y entonces ocurrió. Un leve destello. No de miedo. No de esperanza. De reconocimiento. Zarya sintió como el mundo giraba bajo sus pies. No entendía por qué. Pero ese humano la estaba mirando como si ya la conociera. Y eso, en el Consejo de la Muerte, era más peligroso que cualquier palabra. La noche cayó como una sombra líquida sobre la capital interestelar. Desde la cima de la torre del Consejo, las luces de las naves patrulleras trazaban rutas ordenadas entre los anillos metálicos de la ciudad flotante. Zarya no podía dormir. No porque temiera al humano, sino porque, por primera vez en años, temía a su propio juicio. Había pasado horas revisando los datos del caso. Elías, humano del sistema Sol 3, fue encontrado en una nave vieja, sin armas, sin refuerzos, sin señales de combate. La acusación oficial decía que cruzó deliberadamente el límite del sistema Vex-3, considerado sagrado por múltiples especies. Y sin embargo, los sensores de navegación que Zarya revisó en privado contaban una historia distinta. La señal que lo atrajo allí no provenía de su nave, sino de una baliza oculta del propio Consejo. Era una trampa. Y no una trampa cualquiera. Una diseñada para provocar exactamente lo que ocurrió, la captura de un humano. ¿Pero por qué? Ella no preguntó en voz alta. En el Consejo, preguntar significaba exponerse. Esa misma noche, tomó una túnica sin insignias y descendió al nivel más bajo de la torre, donde los prisioneros aguardaban sin contacto con el exterior. Las cámaras de vigilancia se desactivaron a su paso, por una orden directa codificada con su firma genética. Nadie la seguiría. Cuando llegó a la celda, Elías estaba despierto, sentado en el suelo, las rodillas recogidas y los ojos clavados en la pared. No se movió cuando escuchó la puerta abrirse. Zarya se detuvo frente a él en silencio,
evaluándolo de cerca. Su piel era más pálida bajo la luz fría del pasillo, pero no parecía debilitado. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera firme, incluso roto. «Háblame», dijo ella finalmente. Él no respondió. Solo giró la cabeza lentamente, hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Zarya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué cruzaste ese sistema?» «Nada». «¿Quién te envió?» «Silencio». Pero había algo más. Esa forma de mirarla no era odio ni súplica. Era compasión. Eso fue lo que la descolocó. Se acercó un paso. Elías no se apartó. De hecho, alzó una mano encadenada y la dejó descansar sobre su rodilla. Zarya lo observó. En sus dedos había heridas abiertas, costras secas, una quemadura maltratada. ¿No tienes miedo de morir? Elías la miró con una tristeza insondable. Luego, por primera vez, habló. Su voz era suave, áspera por el desuso, pero contenía una gravedad que hizo temblar algo dentro de ella. ¿Tú sí? Zarya parpadeó. No supo qué responder. Él volvió la vista a la pared, como si el mundo no mereciera más palabras. Ella se giró para marcharse, pero antes de cerrar la puerta, lo escuchó susurrar una frase tan baja que tuvo que detenerse para asegurarse de que era real. «No vine a luchar. Vine a cambiarlo todo». La puerta se cerró con un leve suspiro metálico. Y Zarya supo, con una certeza que le heló los huesos, que si lo dejaban hablar en el juicio, el consejo jamás volvería a ser el mismo. La sala de archivos del consejo estaba sellada por más de 20 capas de seguridad, protegida por protocolos que databan del fin de la Guerra de los 7 Soles. Zarya jamás había violado sus normas. Hasta esa noche. La imagen de Elías, sus palabras y sobre todo, su mirada, no la habían dejado en paz. Algo se había quebrado dentro de ella. No una emoción. Algo más visceral. Como si una verdad antigua, enterrada bajo años de obediencia, hubiera comenzado a asomar entre los escombros de lo que creía ser. Usando un pase restringido, descendió a las cámaras inferiores. Allí, en pasillos fríos y sin ventanas, flotaban miles de datos codificados en esferas de energía cuántica. Tocó el nodo central y habló con voz firme. Código prioritario. Acceso directo a la navegación del prisionero humano. La interfaz respondió con frialdad. Acceso negado. Clasificación, ojos del alto círculo. Zarya no dudó. Sobrescribe. Protocolo Judicial 77. En revisión de sentencia capital, toda información pasa a ser de interés procesal inmediato. Hubo un instante de silencio, luego la esfera se iluminó. Apareció la trayectoria de Elías. El mapa galáctico flotó ante sus ojos, con líneas azules señalando su entrada al sector Vex. Pero lo que captó su atención no fue el camino, sino la señal que lo había guiado. Una baliza. No cualquiera. Su firma energética provenía de un nodo propiedad del mismo consejo. Elías había sido atraído allí. Engañado. Colocado en una trampa milimétricamente pensada. Zarya retrocedió un paso. Lo entendió de inmediato. No querían juzgarlo. Querían ejecutarlo en público. Necesitaban una imagen. Un símbolo. Un enemigo fácil que pudiera justificar nuevas leyes, nuevos controles, tal vez incluso una guerra. Y habían elegido a un humano para eso. Se obligó a seguir escarbando. La baliza se activó por una orden firmada hacía 3 meses. No por algún general ni comandante de flota. Era algo peor. Uno de los consejeros supremos. Su garganta se cerró al ver el nombre. Era uno de los más antiguos, respetado por todas las especies y absolutamente despiadado. Lo que había hecho no solo era ilegal. Era una violación del núcleo de las leyes interestelares. Y Elías lo sabía. Ella volvió a ver su mirada, esa tristeza calmada. Él lo sabía desde el principio. Y aún así, no gritó, no acusó, no imploró. Esperó. Porque confiaba en que alguien, tarde o temprano, descubriría la verdad. Y lo había logrado. Zarya apagó la interfaz y caminó hacia la salida. Pero antes de irse, se detuvo frente a la cámara de seguridad,
levantó la cabeza y dijo en voz alta: «Voy a hablar con él». En los rincones oscuros de la torre, alguien registró esa frase. La guardaron. La marcaron. Ella no lo sabía aún, pero en ese momento exacto, su nombre fue añadido a una lista silenciosa de traidores. Mientras tanto, en lo más profundo de las celdas, Elías alzaba la vista como si lo hubiera sentido. Como si supiera que la verdad ya había comenzado a moverse. La noche siguiente, el cielo sobre la torre del consejo era rojo. No por el clima, sino por la alerta encubierta que solo unos pocos conocían. Había comenzado a moverse algo peligroso dentro del sistema, como si las propias estructuras de poder sintieran que algo antiguo estaba a punto de desmoronarse. En medio de esa tensión, Zareya descendió por segunda vez a las celdas. Ya no llevaba la toga del consejo. Se había vestido con un manto oscuro sin emblemas. No necesitaba testigos. No quería símbolos. Solo respuestas. La puerta de la celda de Elías se abrió sin un solo sonido. Él ya la esperaba de pie, en medio de la oscuridad, como si supiera que ella vendría. No dijo nada. Solo la miró, y en ese instante, Zareya sintió que el silencio era más profundo que nunca, pero esta vez no era vacío. Era lleno de algo que no sabía nombrar. Sé que fuiste atraído. He visto las coordenadas y las señales falsas. El consejo te tendió una trampa. Elías asintió. No parecía sorprendido. ¿Por qué no dijiste nada? Su respuesta fue simple. Porque no era a mí a quien tenían que escuchar. Era a ti. Zareya sintió un golpe seco en el pecho. No por las palabras, sino por lo que despertaban. Ella había dedicado su vida a la justicia, a leyes escritas en piedra, creídas incuestionables. Pero ahora sabía que el cimiento estaba podrido. ¿Por qué viniste entonces?, preguntó, más baja. Él tardó en responder. Finalmente lo hizo, con voz tranquila. Porque esta galaxia se está muriendo. No por guerras. No por especies. Se muere de miedo. Miedo disfrazado de orden. Y vine a romper ese ciclo. Aunque me maten. Zareya bajó la mirada. Sus manos estaban temblando. Él dio un paso hacia ella. Solo uno. A pesar de las cadenas, su presencia llenó todo el espacio entre ambos. Pero tú no estás aquí solo por justicia, dijo Elías. ¿Por qué realmente viniste? La pregunta la desarmó. No lo sabía con certeza. O tal vez sí, pero no quería admitirlo. Durante años, había visto especies arrastrarse ante ella. Reyes, soldados, asesinos. Pero este humano no temblaba ante la muerte. Y eso la desconcertaba. La atraía. Me enseñaron a no sentir. A ser solo voz del juicio. Pero tú no deberías importarme, susurró. Elías se acercó un paso más. Ahora estaban a poca distancia, tan cerca que Zareya podía sentir su respiración, el calor que emanaba de su piel agotada. Entonces déjame ser tu error, dijo él, sin arrogancia ni súplica. Solo verdad. Zareya lo miró en silencio. Luego, de forma lenta, alzó una mano y rozó su rostro. La textura de su piel era real. Viva. Humana. Y por primera vez en su vida, quiso recordar cómo era sentir. El beso no fue planeado. Fue inevitable. Como un río que rompe un dique antiguo y se derrama sin control. Elías la abrazó con los brazos encadenados, torpes, pero sinceros. Zareya sintió su corazón acelerar, no por miedo, sino porque había cruzado una línea que su especie consideraba impensable. Cuando se separaron, su respiración era entrecortada. Te ejecutarán por esto, murmuró ella. Ya lo sabían antes de besarme, respondió Elías, sonriendo con tristeza. Zareya lo miró largo rato, luego se apartó, pero no se marchó. Se sentó en el suelo, junto a él, entre las sombras. Esa noche, hablaron durante horas. No como fiscal y prisionero. No como alienígena y humano. Sino como dos seres que, en medio de un universo roto, habían encontrado un segundo de verdad. Y cuando los sensores detectaron movimiento en el nivel superior, ya no importaba quién era la acusadora y quién el acusado. Porque algo más fuerte que las leyes acababa de nacer.
El amanecer nunca llegaba al interior del Consejo de la Muerte. Las luces eran frías, reguladas por inteligencia artificial, incapaces de emular el calor de un sol real. No había cielo allí, solo acero, protocolos y sentencias. El juicio se reanudó a la hora marcada. Elías fue llevado al centro de la cámara principal, sus cadenas resonando en el eco sagrado del recinto. Zareya caminaba justo detrás de él, el rostro cubierto por la toga negra de los fiscales, pero su corazón ya no estaba del lado del estrado. Las gradas estaban llenas. Cada especie dominante tenía a sus observadores presentes. Había llegado la hora de la ejecución pública. Los rumores sobre la noche anterior, aunque cuidadosamente ocultos, habían comenzado a filtrarse. Y sin embargo, todos los presentes se tranquilizaron al ver que el humano aún llevaba cadenas. Zareya no habló. No abrió el juicio. Dejó que el silencio llenara el aire, como si cada respiración pesara 1 tonelada. Entonces uno de los consejeros se puso en pie. Era el más antiguo. Su cuerpo flotaba sin moverse, envuelto en una burbuja protectora que mantenía su biología hostil contenida. Su voz no salió por una boca, sino que resonó en la mente de todos. El acusado ha sido expuesto a la luz del juicio. Su silencio lo condena. La ley exige sangre. Su ejecución será transmitida a todas las colonias para recordar el orden. Elías levantó lentamente la cabeza. Hasta ese momento, no había dicho una palabra frente al pleno del consejo. Pero ahora, cuando todo parecía consumado, lo hizo. Una sola palabra. No. La sala tembló. Fue una palabra simple, sin grito, sin furia. Pero no fue dicha con miedo. Fue una declaración. Zareya lo miró. Los consejeros comenzaron a murmurar. Algunos se alteraron, otros rieron con desprecio. Uno incluso activó un protocolo de contención. Pero Elías ya no estaba esperando permiso. No me trajeron aquí por error, dijo, su voz amplificada por el campo sónico del juicio. Me trajeron aquí porque tienen miedo. Miedo de lo que soy. Miedo de lo que represento. Miedo de que un humano, un simple habitante de un planeta olvidado, hable la verdad en este lugar corrupto. El consejero flotante se inclinó hacia adelante, sus pensamientos hirviendo como lava telepática. Ordenamos tu silencio. Entonces me levantaré, dijo Elías. Porque ya han controlado demasiado con el miedo. Porque la galaxia no les pertenece. Porque ustedes no son eternos. La energía en la sala cambió. Zareya dio un paso al frente, despojándose de su toga. Yo apoyo sus palabras, dijo con voz clara. Y traigo pruebas de que este juicio es una farsa. El prisionero fue atraído aquí por una baliza del Consejo. El informe fue alterado. Las coordenadas fueron manipuladas. Esta ejecución no es justicia. Es encubrimiento. El caos estalló. Gritos. Alarmas. Drones de seguridad descendiendo desde las cúpulas. Un consejero desenfundó un arma de energía. Disparó. Zareya se movió sin pensar. El rayo pasó junto a su rostro y golpeó una columna de mármol sintético. El impacto sacudió el suelo. Guardias comenzaron a entrar. Algunos para contener a Elías. Otros, más indecisos, dudaban. Fue en ese instante cuando la cámara del juicio, un lugar sagrado durante siglos, se convirtió en campo de batalla. Elías rompió las cadenas que le sujetaban los brazos. No por fuerza física. Al parecer, Zareya las había debilitado intencionalmente. Se movió hacia ella, colocándose a su lado. Un guardia alienígena intentó reducirlo con una lanza de plasma. Elías lo atrapó con las manos desnudas. La multitud enmudeció. No vine a morir aquí, dijo, mientras arrojaba la lanza al suelo. Vine a hablar. Pero si hablar no basta, lucharé. Zareya le entregó su propia hoja ceremonial. Y con ese gesto, sellaron un destino que ninguna especie pudo evitar. En 1000 mundos, la transmisión fue cortada. En otros tantos, lograron grabarla. Y durante siglos, ese momento se repitió en pantallas ocultas, prohibidas. El instante exacto en que un humano habló. Y todo tembló. El Consejo de la Muerte ardía.
Las columnas de luz que antes sostenían su cúpula de autoridad se desplomaban una a una. Las cámaras sagradas del juicio, construidas con piedra estelar y tecnología ancestral, estaban ahora envueltas en humo, chispas y gritos. No eran gritos de dolor. Eran de ruptura, de cambio, de guerra. Elías avanzaba por el corredor principal con la hoja ceremonial de Zareya en sus manos, manchada ya con la sangre púrpura de uno de los guardianes. No mataba si podía evitarlo. Solo golpeaba con la precisión de alguien que no quería imponer su poder, sino liberarse del yugo. A su lado, Zareya se movía con la gracia feroz de una guerrera que había escondido su fuerza durante años. Nadie la había visto luchar. Todos pensaban que solo juzgaba desde tronos fríos y palabras calculadas. Pero ahora, con cada movimiento, mostraba que había nacido para defender, no para castigar. Juntos atravesaron el núcleo del consejo. Las fuerzas de seguridad, divididas por la duda, no podían contenerlos. Algunos bajaban sus armas al ver a Zareya. Otros, movidos por miedo o fidelidad ciega, atacaban y caían. Pero no estaban solos. Algo había cambiado tras las palabras de Elías. Las transmisiones, aunque bloqueadas oficialmente, habían escapado por canales no regulados. En los planetas exteriores, en colonias donde el Consejo oprimía con leyes impuestas, comenzaron los susurros. El humano habló. Y una jueza luchó a su lado. Pronto, los pasillos retumbaron con nuevos pasos. Grupos de disidentes, oprimidos, incluso antiguos enemigos del Consejo, comenzaron a infiltrarse por las cámaras inferiores. Era como si el eco de lo que acababa de pasar hubiera despertado una chispa dormida en millones de seres. En el salón central, donde los consejeros intentaban escapar por pasadizos ocultos, Elías y Zareya los encontraron. «Deténganse», ordenó uno de ellos. «Esto es traición. Es locura». Elías se acercó, aún cubierto de polvo y heridas, pero más firme que nunca. «No es locura. Es justicia. Y llegó tarde. Eres solo un humano. ¿Quién te dio este derecho?» Elías levantó su arma. Pero no atacó. «Nadie me lo dio. Lo tomé. Igual que ustedes tomaron el silencio de tantos mundos durante siglos». Zareya, desde atrás, activó el sello de disolución del Consejo. Un código que solo podía ser utilizado por un miembro del Círculo Superior. Las luces cambiaron de color. El domo comenzó a cerrarse desde arriba, sellando a los consejeros en su lugar. No era una ejecución. Era un juicio. Uno que, por fin, ellos no controlaban. Horas después, los líderes restantes fueron despojados de sus títulos. Los cargos pasaron a representantes elegidos por voto directo de las especies. Fue la primera vez en la historia galáctica que una estructura de poder caía por voluntad y palabra, no solo por armas. Cuando todo acabó, y el polvo comenzó a asentarse, Zareya y Elías caminaron juntos fuera de los muros que antes parecían eternos. El cielo, esta vez, estaba limpio. Las naves de las distintas especies se alineaban en formación pacífica. Desde las estaciones orbitales, descendían mensajes de celebración. El nombre de Elías fue grabado no como el destructor del Consejo, sino como el que habló cuando debía hacerlo. Esa noche, en una pequeña habitación alejada de los centros de poder, Zareya y Elías se sentaron frente a una ventana. «¿Y ahora qué somos?», preguntó ella, con una sonrisa tranquila. «Lo que queramos ser», respondió él, tomándole la mano. «Humanos, alienígenas, libres». Zareya apoyó su cabeza en su hombro. «Te elegí cuando aún no entendía por qué. Ahora lo sé. ¿Y qué es lo que sabes? Que eras la única voz que podía romper el silencio que me gobernaba». Elías la besó suavemente. Ya no había juicios. Ya no había miedo. Solo amor. Solo verdad. Y, al fin, un universo que podía empezar de nuevo.